Me da mucho gusto estar con ustedes y particularmente para hablarles de este tema que nos pidió la mesa directiva y en este caso nos lo pidió porque tiene pues obviamente la importancia que el doctor nos acaba de mencionar, pero también creo que en este colegio jalisciense de medicina familiar nosotros tenemos mucha experiencia en los casos de pacientes oncológicos y que de alguna manera pues se han recuperado exitosamente. Y tenemos experiencia porque muchos de nosotros y de los integrantes de este colegio pues han formado parte de sus redes de apoyo y les han permitido de alguna forma ser un elemento importante para su afrontamiento de estos pacientes y que puedan hacer frente a los desafíos en salud. Todos tenemos a alguien lo suficientemente importante en nuestra vida o lo suficientemente significativo para nosotros como para quererlo ayudar, como para querer nosotros saber más acerca de la enfermedad, pero también de cómo ayudarlo a él y a la familia que está alrededor suyo. Hemos estado interesados en saber cómo puedo hacer yo para saber más, para poderle ayudar en esta etapa, sabiendo que es una de las más difíciles que va a poder enfrentar y también sabiendo que no tengo de manera cierta su pronóstico o también el desenlace del mismo. Y esas personas generalmente no son familiares, no importa si son amigos o son conocidos. Sencillamente nos hace resonancia ese querer ayudarles. Y eso es porque somos empáticos y porque tenemos humanismo para quererlo hacer. La verdad que independientemente de nuestra ocupación, de nuestro credo, siempre queremos ayudar y a todos nos nace esa necesidad y nos lleva a investigar y a querer saber más para poder facilitarles herramientas. Y por esos intereses es que surgen charlas como estas que tenemos el día de hoy. Así que me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy con este tema que es la psicooncología, un modelo de intervención y apoyo en el contexto sociofamiliar. El tratamiento de una enfermedad siempre debe ser impersonal, pero el cuidado del paciente es totalmente personal y nunca lo debemos de olvidar. Dentro de los antecedentes de la psiconcología de la cual les voy a hablar el día de hoy, pues deben saber ustedes que inicia en el año de 1800 con los primeros diagnósticos de cáncer, los cuales se asociaban invariablemente a muerte. Y claro que esta causa se atribuía a no causas orgánicas, sino más bien a posesiones demoníacas. Luego, en 1937 se crea el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y en 1948 se reportan los primeros casos de remisión de leucemia aguda infantil. Para 1950 comienza una etapa de nuevos fármacos y de nuevos tratamientos como son los quimioterapéuticos, la cirugía, la radioterapia y los tratamientos del cáncer. Para 1955, en el Hospital General de Massachusetts, se realizan los primeros informes de que se adaptan de alguna forma los tratamientos que siguen en los pacientes y se les toma en cuenta cuál es su adaptación psicológica y cuál es la evolución que estos tienen. Para la década de los 70, entonces ya había un inicio formal de esta disciplina respecto a las implicaciones que el cáncer tiene en las vidas de los pacientes. ¿Por qué? Porque en 1970 se inicia un despertar acerca de la importancia de los pacientes y que estos tengan el consentimiento adecuado para que puedan darles ciertos tratamientos y de alguna manera se abre un diálogo entre el médico y el paciente y las opciones de tratamiento que hay. Durante estos años anteriores, el único apoyo psicológico formal que había, pues era obviamente los grupos de apoyo que tenían entre los mismos pacientes. Principalmente eran las pacientes que eran de alguna forma portadoras de mastectomías o de osteotomías también, otros pacientes. Y esos eran los apoyos que se daban. Entonces, como esto no podía surgir de apoyarse entre pacientes porque tenían las mismas dudas, los mismos temores y seguramente las mismas necesidades, pues comienza a desarrollarse la disciplina que hoy conocemos como psiconcología y que se logra constituir como un área independiente de la psicología en las últimas 3 décadas, debido a que los pacientes diagnosticados reciben un tratamiento, pero al recibir el tratamiento tienen también dificultades cognitivas, pero también emocionales, motivacionales y principalmente de comunicación. ¿Con quiénes? Pues con las personas que están a su alrededor. De tal suerte que la psiconcología es un campo que se ocupa de los aspectos psicológicos, psiquiátricos y conductuales del cáncer desde dos perspectivas: los estilos de vida del paciente y su calidad de vida también.
La psico-oncología es la disciplina que se ocupa de darle respuesta psicológica a los pacientes con cáncer, pero no solo a ellos, sino también a sus familias y a sus cuidadores. Y también se encarga de los factores sociales y conductuales que inciden en el riesgo y en la detección de un cáncer, pero también en la supervivencia cuando ésta se presenta en los pacientes. La que es considerada la fundadora de esta disciplina, pues es la doctora Hollandaise, quien es una médica psiquiatra que de alguna forma define los aspectos psicológicos y sociales del comportamiento del cáncer. En 1977, ella es pionera en poder fundar la primera unidad de psiconcología en el mundo y después crea el primer comité de psiconcología como parte de los ensayos clínicos que ya se comenzaban a hacer en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos. Fue en la década de los 80 cuando se funda la Sociedad Internacional de Psiconcología con el ánimo de crear una red de conexiones para todos aquellos que estuvieran interesados en el tema. Por tanto, podemos nosotros decir francamente que los pilares básicos de la psiconcología son tres: el paciente, la familia y por supuesto el personal sanitario. Claro que estos elementos para nosotros como médicos y como médicas familiares, pues no son para nada extraños. Nosotros ya conocemos estos elementos incluso desde nuestra propia disciplina, porque también son elementos importantes para nuestra práctica diaria. ¿Mm? Muy bien, parece que tengo un pequeño problema y voy a volver a compartir otra vez, porque están ingresando y entonces tenemos que volver a compartirles a ustedes la pantalla, pero no hay ningún problema. En realidad, ustedes están viendo cómo de pronto evoluciona esta psiconcología y cómo llega hasta nuestros días. Y dijimos que estos elementos de la psiconcología para nosotros no son extraños porque ya los conocemos. La intervención psicológica es importante porque se ajusta a cada uno de los pacientes, independientemente, obviamente, del tipo de enfermedad del que se trate, pero también de los factores que hay a su alrededor y también de su marco social, o sea, de todo su contexto. El cáncer, voy a estar cambiando un poco las imágenes para que no nos suceda esto de que tenga que volverles a compartir la pantalla, pero les comparto que el cáncer es una enfermedad difícil porque no fácilmente se acepta por los pacientes. Tiene un estereotipo negativo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque alrededor del cáncer hay muchos prejuicios y muchas creencias. Hay una gama de situaciones que creen que puede ser un castigo divino, que puede ser resultado de un estado de ánimo o que puede ser el resultado de muchas cargas que tienen las personas. Muchas explicaciones lo rodean, pero la mayoría de ellas no son ciertas ni son tan reales. Por lo tanto, es una enfermedad que en las personas crea y fomenta el terror y actualmente pues también es símbolo de desgracia y de aislamiento para los pacientes y eso no podemos negar. Por eso no lo debemos de dejar de lado cuando tengamos enfrente un paciente con un padecimiento oncológico, independientemente de la edad que tenga. Esta es una enfermedad que por todos estos aspectos que acabamos de mencionar, pues genera mucha inseguridad, mucha ansiedad y mucha tristeza en los pacientes y de alguna forma los regresa a etapas que ya habían superado. Los efectos provocados por el diagnóstico de cáncer no solamente son exclusivos del paciente, sino que también se presentan en las familias, en los amigos y en el resto de las personas que los rodean. ¿Cuáles son los efectos que son de alguna forma los efectos que provoca el cáncer y los factores que influyen en él? Bueno, sobre todo tiene que ver con el tipo de cáncer que se tiene y su gravedad. ¿Por qué razón? Ay, disculpen ustedes. ¿Por qué razón? Bueno, porque tiene que ver el diagnóstico que se tiene, pero también el estadio en el que se encuentra la enfermedad, porque eso tiene que ver invariablemente con el pronóstico y también con la sobrevida y también, obviamente, con la calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Tiene que ver con el entorno que está alrededor del paciente, la cultura, la educación, las personas que están alrededor de él, las creencias y las costumbres que hay en esta familia. Tiene que ver también con los conflictos no resueltos que tenga ese paciente y la familia que está con él, cómo reaccionan ante la enfermedad. Tienen una respuesta centrífuga como familia, tienen una respuesta centrípeta. La persona que está siendo informada que tiene cáncer, en realidad
tiene buen afrontamiento, tiene buena capacidad de adaptación, tiene alta resiliencia. ¿Cómo es ella? Y sobre todo la personalidad que tiene. ¿Es alguien que es muy resiliente, que en realidad es ecuánime, o es alguien que se deprime con facilidad o que siempre pues ve las cosas negativas de la vida? Es importante no voltear, no dejar de ver que hay varios, en la evolución de los pacientes influyen varias cosas. Las principales son, obviamente, el apoyo social, siendo que este apoyo sea instrumental, afectivo, de cercanía o de contacto social, o qué tipo de afecto es el que nosotros estamos teniendo con las personas. El estilo de afrontamiento que tiene ante una crisis, su afrontamiento es activo o es más bien evitativo. ¿Es adaptativo o desadaptativo en esta persona? ¿Y qué tanto conocen sobre la enfermedad? ¿Se han dejado guiar por lo que dicen los vecinos? ¿Se han dejado guiar por lo que dice la comunidad y la población o ha investigado un poco más? Y evidentemente que por estos elementos, como son el tipo de apoyo social que tengan, los estilos de afrontamiento que haya frente a una crisis con anterioridad y el conocimiento que tengan de la enfermedad, pues nos tienen que llevar a educar a la población respecto a esta enfermedad que, a pesar de que es muy seria y que es frecuente, no significa que sea fatal, al menos no en todos los casos. Y no es una sentencia de muerte cuando alguien recibe este diagnóstico. Para disminuir los efectos que la enfermedad genera y poder fomentar mayor calidad de vida, a los pacientes oncológicos se les tiene que brindar un apoyo que esté adaptado a su circunstancia, a su medida, a lo que ellos necesitan. No es igual un paciente oncológico pediátrico que un paciente oncológico femenino, a un paciente oncológico de la tercera edad o un masculino. Depende mucho del estadio de su enfermedad, pero también de su situación personal. Y de alguna forma, también como el antecedente que tiene esa persona, cómo reacciona ante las crisis, ante los desafíos y ante situaciones que lo han puesto de relieve en relación a que tiene que sobrevivir o a que tiene que hacer adaptaciones importantes muy rápidas para que pueda él recuperarse. Actualmente, con los avances que se tienen, pues ya estas enfermedades no son mortales como antes, que creía que era casi una sentencia de muerte, y estos pacientes viven por muchos años. Por lo tanto, nuestra labor como profesionales de la salud es ayudarles a que se adapten lo mejor posible a esta nueva vida que ellos tienen. Para tener una visión integral de los pacientes oncológicos, nosotros tenemos que tomar en consideración varios aspectos, no solo los biopsicosociales, ¿no? Hay que tomar en consideración que hay factores somáticos que evidentemente hace que les duela, que evidentemente hace que tengan ciertas molestias o ciertos riesgos de que de pronto las lesiones o las células malignas se vayan a otros lados o que haya metástasis. El factor somático siempre va a estar ahí. Pero también el factor psicológico en este tipo de padecimientos es muy importante, porque mucho tiene que ver el estado emocional y el tipo de pensamientos que tengan estas personas para que de alguna manera logren un equilibrio con su enfermedad y que estas emociones que los invaden y que estos pensamientos puedan encauzarse a su recuperación, al lado positivo de las cosas. Claro, habrá momentos en los que ellos se sientan cansados y se sientan tristes y se sientan abrumados, y eso también es válido. Se los tenemos nosotros que reconocer y validar y decirles que es perfectamente entendible y normal que se sientan así. Los aspectos emocionales son los que van a estar día con estos pacientes. Habrá días muy buenos y habrá días muy malos relacionados con el tipo de tratamiento que ellos tengan. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de estos tratamientos, pero dependiendo del que ellos tengan o de los esquemas farmacéuticos o farmacológicos que los oncólogos les prescriban, pues nuestros pacientes van a tener diferentes estados de ánimo a lo largo de un mes, y todo se va a mover en relación a la aplicación de tratamientos que los van a dejar más cansados o más activos, o a lo mejor con menos ánimo o más ánimo de hacer las cosas. También tendremos que tomar en consideración qué experiencias ha tenido este paciente con la vida, pero también qué experiencias ha habido en esta familia con la muerte. Considerar qué tanto distrés hay en el paciente y en su entorno. El distrés es este estrés negativo, este que no nos deja reaccionar a una situación que yo tengo enfrente, este que hace que yo tenga insomnio, que me sienta cansado, que me sienta así ansioso y que me haga sentir desbordado, como que yo no puedo enfrentar esa situación. Lo contrario al distrés sería un eustrés,
es decir, un estrés positivo, ese que me permite estar alerta porque sé que algo va a pasar y necesita tener toda mi atención, pero que yo le hago frente y con mis herramientas y con lo que yo he aprendido y con mi propia experiencia, lo puedo sobrellevar. De tal manera que lo que nosotros debemos no dejar de ver en los pacientes oncológicos es que el estrés que ellos tienen no es el común que experimentamos el resto de la población, sino que ellos casi siempre tienen un estrés que los pone negativos, un estrés que no los deja reaccionar, porque a lo mejor van a tener una intervención quirúrgica, porque a lo mejor están en espera de los resultados de unos estudios de gabinete, porque tal vez están en espera de que se les haga a lo mejor una intervención de quimioterapia o de radioterapia o de inmunoterapia o de trasplante de médula ósea, y todo eso a ellos los lleva a estar en un estrés negativo. Y esto a su vez los resume a que tengan pobre calidad de vida o bien que tengan baja adherencia al tratamiento y digan, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a ir con el doctor si ya me dijeron que tengo cáncer y seguramente me voy a morir? Aunque no sea real. Por ese motivo, los psicooncólogos pues son profesionales que necesariamente tienen que conocer de psicopatología, de psicodiagnóstico y de psicoterapia. Deben tener conocimientos de oncología, claro que sí, pero también de otras áreas, de enfermedades crónicas que también tienen los pacientes, porque no solamente tienen un padecimiento oncológico. Por lo tanto, deben tener una formación especializada en counseling, en la capacidad de ese trabajo en equipo y en experiencia práctica, para poder realizar intervenciones muy eficaces, muy precisas, y necesariamente los psicólogos deben formar parte del equipo de salud para que puedan interactuar con los médicos, con las enfermeras, con los nutriólogos y con el demás equipo sanitario que el paciente tiene contacto. Es decir, el psicólogo está creado para poder trabajar de manera transdisciplinar con cualquier área sanitaria que el paciente requiera. ¿Cuáles son los objetivos entonces del psicólogo en la intervención? ¿Cuáles son ellos? ¿Cuáles son estos objetivos? Bueno, principalmente tiene que tener la orientación a realizar actividades preventivas. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues cuando todavía estamos en la incertidumbre de que me están haciendo el diagnóstico, les están haciendo el tamizaje, todos aquellos que están esperando los resultados de una biopsia, los que están esperando a lo mejor los resultados de unos marcadores tumorales, los que están a lo mejor esperando los resultados de estudios de gabinete, de imagen o de laboratorio, bueno, pues con ellos hay que conversar para que ellos también puedan estar sensibles y conscientes de que si bien es cierto que es casi normal que yo esté nerviosa porque a lo mejor no voy a poder yo estar 100% segura de que de que me van a hacer un diagnóstico o no. Bueno, aunque no esté yo 100% segura, tampoco se trata de que yo esté con la angustia y que debo de estar preparada para cualquier noticia que me den. Independientemente de la noticia que me den, seguramente lo que yo voy a necesitar es que alguien esté conmigo, pero que esté conmigo acompañándome y que yo sepa que me van a estar brindando el apoyo que yo necesito. Después, requieren también estos pacientes tener actividad está con ellos, cuál es su red de apoyo familiar y social, el diagnóstico y el tratamiento de aspectos psicológicos en caso de que se definan ansiedad, depresión o algún otro tipo de trastorno desadaptativo para nosotros poderlo ayudar y también hacer una intervención individual en cada etapa de la enfermedad, si fue el diagnóstico, si ya lo confirmaron, si pasó al tratamiento, si está en la cirugía, si hubo una recaída. Esta es la tarea del psicólogo. Las más conocidas fases de intervención en un paciente oncológico es en la prevención, en el diagnóstico, en el tratamiento y finalmente en el intervalo libre de enfermedad, pero no son las únicas fases. También hay otras fases poco conocidas donde también se requiere apoyo psicológico para estos pacientes. Este es el momento tal vez de las recidivas, en caso de que existan, en tratamientos especiales como puede ser la inmunoterapia, el trasplante de médula ósea, las cirugías, a lo mejor que el paciente se hubiera complicado y que no tenga una buena evolución al tratamiento y que vaya a terminar en la etapa final ya de su vida para poder trascender, o bien la supervivencia. Muchos de nosotros pensamos que los pacientes que son supervivientes, lo llamamos nosotros, ya no requieren del apoyo de nadie. Y la verdad es que no es así.
son los que más apoyo requieren. De tal suerte que cuando nosotros hablamos de que la psiconcología necesita estar presente en la fase de prevención de un paciente oncológico, estamos hablando de esa fase en la que hay prevención y tratamiento de toxicomanías. En este manejo de emociones, de incertidumbre, de ansiedad, a lo mejor de estrés, ahí lo tengo yo que tener bien clarito y tengo que estarlo orientando y darle información para que él esté tranquilo. En el momento en el que yo tengo que estarle promoviendo hábitos saludables de vida, buena nutrición, buenos estilos de vida, cero sedentarismo, que estén siempre positivos y con mente ocupada, que haya una excelente o mejor comunicación familiar que la que estaban teniendo antes. ¿Por qué? Porque es en estos momentos que se necesita que el paciente le diga a sus inmediatos qué necesita, cómo lo necesita y en qué momento lo necesita. Muchas de las veces las redes de apoyo familiares, que son a las que más recurren los pacientes oncológicos, no saben qué hacer, no saben cómo comportarse y no saben cómo ayudarles. Entonces es momento de fomentar una mejor comunicación más clara y más directa, menos enmascarada. Hay que tener también comprensión de la percepción de riesgo. ¿Qué tanto sabe el paciente de los factores de riesgo que tiene y qué actividades no debe de realizar porque representan un riesgo para él? La promoción de hábitos saludables y la adaptación de las consecuencias de sus decisiones. Si él decide tomar un tratamiento, pues sabe que hay una consecuencia de mejora posiblemente, pero que también va a haber un proceso difícil al llevar el tratamiento. Pero también si decide no tomar el tratamiento, pues cuáles son las consecuencias de ese no tomar el tratamiento. Si se fijan en esta etapa de prevención donde los psicólogos hacen pues este tipo de actividades, pues son muy comunes y muy parecidas a las que nosotros hacemos también en nuestra consulta diaria de medicina familiar, de manera que es algo que nosotros también desde el primer nivel podemos apoyar. En la fase del diagnóstico todo se basa principalmente en promover la comunicación médico, paciente, familia. ¿Por qué? Porque este triángulo en realidad es altamente terapéutico para este tipo de pacientes y se requiere mejorar el apoyo familiar, ya sea afectivo, emocional o instrumental. Se requiere reducir el impacto emocional de las malas noticias o de los temores o de la ansiedad de saber qué me va a pasar mañana. Existe un síndrome muy conocido que tienen los pacientes oncológicos cada vez que van a ir a una cita o cada vez que van a ir a someterse a una prueba o a unos resultados o a recoger resultados de gabinete o laboratorio que le llaman espada de Damocles, que es esta que no saben en qué momento la espada cae sobre ellos y les dice, vuelves a tener una recidiva. Ese es el mayor temor de un paciente oncológico, volver a pasar por un tratamiento que ya vivió, por un duelo que ya sabe cómo es, por una situación que ya sabe en qué intensidad o con qué densidad se vive, de qué forma estos tratamientos afectan su vida, su independencia, de alguna forma la manera de convivir con nosotros. Por eso es que estos temores de recidiva siempre están presentes en ellos. En la etapa de diagnóstico, con estos pacientes, mucho se debe de hacer para poderles orientar y asistirles mejor la toma de decisiones. Es importantísimo lo que ellos piensen acerca de tomar o no un tratamiento, pero tienen que hacerlo siempre informados, con la ayuda del personal de salud, no solamente del oncólogo, sino también de sus médicos más cercanos. Y esos médicos más cercanos, pues son los que afortunadamente hoy están aquí, ¿no? Compartiendo con nosotros esta sesión, porque somos los médicos que los vemos siempre. Y también ayudar a resolver problemas asociados a la enfermedad, ya sea con terapias cognitivo-conductuales, estas que van dirigidas a cambiar pensamientos negativos, o con el counseling, que es este tipo de terapia que nos permite dar como consejería para resolver un problema en particular de un paciente. Cuando hablamos de la etapa de tratamiento, la función de los psicólogos y del personal sanitario debe ser siempre enseñar al paciente habilidades de comunicación en su entorno familiar. Hay que decir claramente qué se quiere, cómo se quiere. Muchas de las veces el estar ahí solo para escuchar es también apoyo. Simplemente estar ahí cerca sin decir nada es también apoyo. Muchos de los pacientes oncológicos refieren en las visitas o en las consultas que se les hacen de psiconcología, pues que muchas de las veces se sienten abrumados o se sienten sobreprotegidos o sienten que perdieron su independencia y su identidad porque la familia no les deja hacer nada. Entonces, ese espacio es importante que no lo pierdan. Hay que también promover estrategias de resolución de problemas, pero que también él tenga en mente que hay alternativas
para poderlo resolver y esto pues nos toca a nosotros como personal sanitario podérselos pues dejar ahí muy claros. También pues tener un buen manejo de estas emociones que a veces nos invaden. Las emociones pues todas son buenas y todas se experimentan. Estas que de pronto sentimos a lo mejor como ira, coraje, asco, curiosidad, miedo, culpa, tristeza, todas son válidas en este tipo de padecimientos. Promover el afrontamiento emocional basado en la aceptación de lo que me ha ocurrido y bueno, ir ahora a cómo lo puedo mejorar o cómo puedo solucionarlo o de qué manera, cómo puedo yo como paciente estar siempre en una actitud de apoyo o de optimismo para poder tener una postura que me permita tener buena evolución en mi tratamiento y también en mi padecimiento. ¿Cómo puedo yo resignificar mi enfermedad y no decir por qué me pasó, sino también, pues, para qué me ha pasado esto? También, ¿qué me enseña esta experiencia? Y reorganizar de esta manera el patrón de vida personal, pero también el familiar. Estas enfermedades generalmente se consideran un parteaguas en la vida de cualquier persona, un antes y un después, una manera en la cual tú, pues de alguna forma clasificabas tus prioridades en la vida de un momento a otro, cuando esta enfermedad te cambia, porque evidentemente los pone en un balance de que los sacude en la posibilidad de que pueden morir, entonces eso nos hace replantear nuestras prioridades y nos hace también replantear lo que el paciente quiere y nosotros tenemos que ayudar de alguna manera dirigiéndonos con ellos, dándoles información, dándoles certeza, dándoles calma y validando sus emociones. Una vez que el paciente pasa el intervalo de periodo agudo y ya está en la etapa libre de enfermedad, es decir, cuando le llaman a superada la enfermedad, pues de alguna forma lo que hace el psicólogo y también pues en los profesionales de la salud, pues es ayudarles de alguna forma a rehabilitarlos, a adaptarse otra vez a su vida, pero ya no regresan a su vida de antes, sino regresan a su vida pero con cambios. Como decíamos en la pandemia, regresan a una nueva normalidad para ellos, ¿no? Una normalidad en la que tal vez sus jornadas de 8 horas seguiditas de trabajo o 12 horas ya no se van a poder realizar, donde a lo mejor van a tener que hacer una pausa porque se cansan más, porque se fatigan, porque a lo mejor ahora se les olvidan un poco más las cosas, porque tal vez ahora pues son un poco más lentos, sus reflejos disminuyen como parte de los tratamientos que reciben, que destruyen células, no precisamente localizadas, sino de manera generalizada, y eso pues también obviamente les implica a ellos disminución de funciones cognitivas, pero también disminución de, de alguna forma de reserva de energía, se van agotando más rápidamente, ¿no? El hecho de vivir este tipo de enfermedades, pues nos hace que los pacientes tomen dos caminos, los que han vivido estos procesos oncológicos. Puede ser que tomen una experiencia que haya supuesto para ellos un crecimiento personal y un verdadero cambio de vida en el cual, pues obviamente se hayan replantado sus prioridades, sus metas, sus valores y que a lo mejor lo que antes se centraba en el trabajo, pues ahora se centra en la familia y a lo mejor lo que antes se centraba en el dinero, pues ahora se centra en la salud, ¿no? Pero también, y que también su energía la dediquen a ayudar a otros, a también como que a explicar a otros o también para servir de apoyo a otros que han pasado por su experiencia o que han vivido otras. O bien puede ser que los pacientes que han vivido estos procesos oncológicos tomen un segundo camino. A lo mejor que la vida, que esta enfermedad les haya supuesto pues una vida que de verdad se haya afectado, que a lo mejor ya no rinda como lo hacía antes o que ya no pueda recuperar el tiempo laboral que a lo mejor perdió durante el tratamiento, porque son generalmente varios meses de este tratamiento, llegan a ser al menos 1 o 2 años. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener una vida en la cual estén con pensamientos rumiantes, ¿por qué me pasó? ¿Y si no me hubiera pasado? ¿Y qué hubiéramos hecho? ¿Y si no me hubiera sucedido a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios me castiga? O sea, cosas en la mente como de mucha victimización, de mucha minusvaloración personal, de estados de tristeza, y esto les genera mucha ansiedad y por lo tanto, pues también mucho resentimiento y mucho coraje debido a los cambios que se han hecho en su vida y que lejos de adaptarse, pues más bien añoran una vida que ya no existe y una realidad que ya no tienen. Entonces, en realidad, pues los pacientes pueden tomar cualquiera de esos dos caminos. Por esa razón es importante identificar qué tipo de reacción causó en un paciente oncológico esta experiencia de enfermedad y de qué manera se le puede ayudar.
Muchos pacientes también que son supervivientes pierden hábitos saludables de nutrición, de ejercicio, de sueño y presentan alteraciones importantes tanto en sus funciones laborales como familiares o con la pareja, la sexualidad, a lo mejor también la manera en la que se resolvía su vida profesional, pues es diferente. A lo mejor la manera en la que conviven ahora con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, es distinta. Y por esas razones sí es importante una intervención psicológica para poder enseñarles a readaptarse otra vez a su vida cotidiana. Esto en el caso de que los pacientes sean adultos. Si los pacientes son niños, pues ellos generalmente tienen una reserva de energía muy alta, pero también hay que enseñarles cómo regresar a la escuela. También hay que enseñarles cómo regresar a la convivencia con los amigos y cómo regresar a ese entorno de otros compañeritos de su misma edad, a lo mejor si tienen cambios físicos o a lo mejor si todavía no se recuperan del todo. En el caso de las fases de recidiva, pues nosotros tenemos que tener cierta orientación en estos pacientes para poder dialogar acerca del significado que tiene una recidiva y la implicación que tiene. Ante el temor de este paciente, pero también de sus familiares, hay que atender los aspectos que ellos puedan tener duda y ayudar a normalizarles y saber que lo que sienten es perfectamente entendible, pero que cuentan con una red de apoyo que nunca les va a dejar solos. A asegurarse de que mantengan adherencia al tratamiento, aun cuando el pensamiento sea mejor lo abandono, de todas maneras no sirve, de todas maneras no funciona. Y de alguna forma también mantenerse cercanos a ellos para tener métodos de vigilancia. Y como profesionales de la salud, pues nosotros estar siempre dispuestos a resolver sus dudas y acercarles la información necesaria para que ellos puedan decidir. Hacer notar que la consulta médica es garantía de que va a estar siempre lo más cercano a la seguridad y a la posibilidad de recuperar su salud. Y cuando hablamos de tratamientos especiales, pues hablamos de que el profesional de la salud y particularmente el psicólogo, pues debe de darle cierta preparación al paciente para que pueda recibir estos tratamientos basados en información, en comunicación adecuada y como habíamos dicho con anterioridad, pues en el counseling, en esta consejería para que él pueda resolver este problema en particular que se llama pues tratamiento oncológico y que es muy intenso. Sabemos que son de los tratamientos más agresivos que tiene la medicina y bueno, pues evidentemente causan en los pacientes estragos físicos, emocionales y también mentales. De tal suerte que en esos tratamientos pues incluyen las cirugías, los trasplantes de médula ósea, la inmunoterapia, la quimioterapia, la radioterapia. Estas quimioterapias suelen ser en salas comunes donde hay a lo mejor cerca de 8 ciclos, 9 ciclos, 12 ciclos, dependiendo del padecimiento que se tenga. También las salas de radioterapia, donde nosotros tenemos los aceleradores lineales, pues también implican que reciban dosis de radioterapia continuas hasta 35 dosis sin interrupción de lunes a viernes o de lunes a domingo, dependiendo del centro radioterapéutico del que estemos hablando. O también hablemos de cirugías y partes de su cuerpo que se han perdido y que para ellos tienen un significado estético y un valor emocional importante. Cuando a pesar de todo este tratamiento, los pacientes oncológicos no pueden obtener un beneficio de ese tratamiento farmacológico, pues a lo mejor llegan a la fase final de la vida. Y este es el momento más difícil de afrontar tanto por los pacientes como por sus familias. Se requiere la intervención de un equipo interdisciplinar, no solo de la psiconcología, sino también de la tanatología y de todos los médicos y el profesional de la salud, de los profesionales de la salud que estén implicados. Aquí de lo que se trata es de alguna forma asegurar el confort del paciente y tratar todos los síntomas físicos para que no tengan dolor, ofrecerles todas las posibilidades para que tengan una muerte digna, con menor sufrimiento y mayor bienestar, facilitando siempre la comunicación familiar, orientándolos a que tal vez no es momento de reclamo, sino también momento, tal vez momento de sensibilizarse más y de acercarse, de atender las necesidades espirituales, de apoyarles en la aceptación y facilitar la despedida de su ser querido y también pues ayudarles a cómo puedan asistirlo a trascender. Y las metas logradas pues generalmente se van a lograr con la comunicación, con el manejo de emociones y pues con el coaching. En la etapa de supervivencia, cuando los pacientes finalmente terminaron el tratamiento y lograron que este cáncer pudiera controlarse o incluso pudiera desaparecer, pues se deben establecer estrategias para promover la aceptación de esta nueva realidad y fijar objetivos y metas vitales para ellos. Muchos de estos niños
que llegan, regresan a la escuela o regresan a lo mejor a las casas de sus abuelitos a hacer o a continuar con su vida normal, pues ellos regresan sin saber, pues evidentemente que se van a enfrentar a muchas miradas o a muchas preguntas o a muchos comentarios que le van a hacer, porque entendamos que las enfermedades hacen, al menos en los adultos, que la vida de la persona se detenga, se detiene por un momento cuando les dan esa noticia de impacto y entonces ellos se quedan ahí pausados, pero hasta que no pasa el periodo de enfermedad, parece que la vida nuevamente se quita la pausa y continúan ellos con sus procesos, pero los demás siguieron adelante. De manera que por eso es importante tener actividades que le permitan adaptarse a su nueva situación de manera individual, de manera familiar y de pareja en caso de que se tenga. El entrenamiento es para que mejoren su bienestar emocional, su autoestima, la imagen corporal y la sexualidad, pero también que aprendan a recuperar hábitos de ejercicio, hábitos profesionales de nutrición o actividades sociales también. Muchos de ellos son retraídos, les cambia el carácter y no sabemos por qué se vuelven introvertidos cuando antes eran muy alegres y viceversa. A veces eran muy serios y de pronto se vuelven muy alegres. Entonces también tiene que ver con esta adaptación que hicieron, con este análisis de qué pudo pasarme, cómo estaba viviendo y cómo quiero vivir ahora. Y de alguna forma también intervenir en esa preparación de cómo regresar al trabajo y cómo regresar a la escuela también. De tal suerte que las estrategias de intervención en psicología, pues evidentemente que van encaminadas a apoyar y acompañar al paciente, pero también a la familia en el proceso de salud de enfermedad, facilitar la canalización de las emociones, derribar los mitos de que estas enfermedades son ocasionadas por tal o cual tipo de personalidad o porque las personas guardaban mucho rencor en su corazón o porque se enojaban mucho, porque no es así. Facilitar que se signifique la enfermedad, de alguna forma cómo se ve esta enfermedad como una posibilidad de volver a comenzar en su vida para encontrarle un sentido personal y resignificar las experiencias que ellos vayan viviendo con las pérdidas que tienen o con los duelos. Fomentar que el paciente se mantenga activo lo más posible en sus rutinas, en sus trabajos, en las actividades que les gusta hacer, mantenerse independientes hasta donde sea posible y permitir también espacios de contención cuando ellos se cansen, cuando ellos se sientan tristes o cuando sepan que a lo mejor se desbordan y que no tienen cómo controlarse, esos espacios también nosotros se los debemos de asegurar. Fomentar la comunicación entre el paciente y el personal de salud para resolver sus dudas, pero también entre sus familias, para que les digan realmente cómo quieren ser ayudados, cómo necesitan su propio espacio y cómo necesitan seguir siendo independientes, porque a veces tampoco la familia sabe cómo acercarse, porque ellos también no tienen experiencia. Nos preguntan a veces a nosotros como personal sanitario y resulta que nosotros tampoco sabemos, porque nosotros tampoco sabemos cómo ayudarles a estos pacientes. Entonces, de alguna forma, entender que lo más fácil es preguntar. Y la forma de preguntar, pues, es mantener un diálogo, una comunicación abierta entre el paciente y su familia, entre el paciente y el personal sanitario y, por supuesto, entre la familia y el personal sanitario para que todos nos podamos entender. Validar y empatizar las emociones complejas que van emergiendo con el paciente a lo largo del tratamiento, cansancio, frustración, enojo, porque es válido tenerlas. Facilitar la formación de grupos de apoyo para que puedan, entre sus mismos compañeros de enfermedad o de tratamiento, pues encontrar alternativas y que ellos también sepan que es común y es normal sentirse así, pero que se resuelve, que es una etapa en su vida nada más, que no se van a quedar ahí estancados para siempre, pero que deben de poner lo mejor de su parte para poderla atravesar y informar métodos estratégicos para manejar ansiedad. De tal suerte que ya para ir cerrando la charla, pues el rol de psicólogo siempre se va a centrar en orientar al equipo en la condición psicológica del paciente y del grupo familiar, cómo vamos a orientarlos para poder ayudar al paciente y a la familia, potenciar estrategias de afrontamiento, este afrontamiento activo que nos permita siempre buscar apoyo y no ese afrontamiento, pues ahora sí que desadaptativo en el cual yo me retraigo, me victimizo, no quiero salir de mi cuarto, me aíslo y no me lleva a ningún lado. Prevenir el burnout, el profesional de la salud, pero también de los cuidadores en casa, proporcionar apoyo psicológico a los pacientes en todas las etapas de la enfermedad y coordinar el voluntariado de apoyo en oncología o bien en otras áreas donde el paciente se encuentre y también sugerir el momento adecuado para disponer de la asistencia espiritual o religiosa de los pacientes, porque si bien no todos somos religiosos, no todos somos católicos, no todos somos cristianos, pero todos somos espirituales y creemos en algo. Y finalmente, el rol de los médicos pues siempre está en comprender el impacto que está teniendo la enfermedad
y la relación que tiene con su morbilidad en la familia. ¿Qué impacto hay? ¿Qué tipo de respuesta tengo? Nosotros como médicos familiares, pues conocemos unas respuestas centrífugas, centrípetas, qué tipo de afrontamiento tienen, cuáles son las redes de apoyo que hay, comprender cuál es la trayectoria entre la enfermedad y el desarrollo de la persona y los problemas de salud mental que puedan aparecer, ansiedad, depresión, otro tipo de trastorno de personalidad, evaluar las reacciones a la enfermedad y distinguir la presencia de ansiedad, fomentar mucho las redes de apoyo familiares y las redes de apoyo sociales que pueda tener el paciente, identificarlas y hacérselas notar para que las puedan utilizar, evaluar y tratar la somatización cuando se trate de ello, o bien diagnosticar y derivar casos de patología oncológica y de urgencia para derivarlos a tiempo. Es como el rol que nos toca a cada uno de ellos. Y si se fijan, hay roles comunes que si nosotros nos damos cuenta de ellos se pueden potencializar de tal manera que con lo que les acabo de mencionar, ustedes han podido identificar que tanto la psicología como la medicina familiar establecen vínculos, tienen ciertas coincidencias. Entre ellas tienen sus diferencias, pero también tienen sus coincidencias. Y entre ellas está establecer vínculos con el paciente y con la familia en el proceso salud-enfermedad. ¿Para qué lo hacen? Bueno, lo hacen con el objetivo de concentrarse en el paciente y atender sus necesidades de manera sensible y muy congruente y respetuosa. Y esto lo hacemos con la finalidad de reconocer en el paciente una persona autónoma, capaz de decidir cómo quiere vivir su enfermedad o en su caso, cómo quiere morir. Y si además, a pesar de acercarle toda la información necesaria y darle todas las posibilidades de tratamiento, el paciente elige que no quiere ser tratado, nosotros también tenemos que respetarlo como un ser independiente y como una persona que tiene esa posibilidad de decidir. De tal suerte que por esa razón, pues los roles a veces entre las disciplinas se pueden compartir, se pueden trabajar en colaboración, porque así como se requiere que un personal oncológico esté siempre cerca del paciente en la etapa hospitalaria, también se requiere que un personal médico esté siempre al pendiente de estos pacientes oncológicos en su etapa ambulatoria. ¿Y quién mejor que quien los conoce siempre y desde siempre, como puede ser su médico o su médica familiar? Las enfermedades oncológicas, como conclusión, pues necesitan no solo abordaje médico y biológico con la mejor tecnología, sino que también necesitan una mirada holística y también humanista. Es necesario un abordaje integral que implique trabajo en equipo y una mirada más biopsicosocial, donde tanto la psicología como la medicina familiar juegan un papel muy importante, porque ambos vemos al paciente y a la familia en el contexto salud-enfermedad. A ambos nos interesa estudiar al paciente en el contexto de su familia, identificar qué recursos hay en casa, qué redes de apoyo hay en casa y qué formas de afrontamiento se pueden aplicar. La medicina y la psicología, trabajando en colaboración, permiten entender cómo el cáncer afecta a un paciente, pero también a su familia y la manera de poder apoyar al equipo de salud involucrado en este proceso. El cáncer genera varios y diversos cambios en el entorno del paciente, tanto a nivel personal, familiar, relacional, laboral o escolar, o incluso espiritual, por lo que la intervención psicológica en estos ámbitos favorece mucho el ajuste psicosocial en todas las áreas afectadas. En la mayoría de los casos, los pacientes oncológicos siempre refieren a la familia como el principal elemento en la red de apoyo. Por esa razón, hay quienes pues, se interesa mucho en conocer a las familias para que puedan, para poder identificar qué tipo de afrontamiento tienen. Y si este afrontamiento es activo, es más fácil poderles brindar herramientas y apoyo para facilitar el cuidado y el seguimiento y de alguna forma el acompañamiento con el paciente. Por lo tanto, debemos otorgar siempre mayor peso en el equipo, o sea, a todo el personal sanitario que acompaña al paciente en sus diversas fases. A los pacientes oncológicos no solamente los ve el oncólogo, médico, quirúrgico, de verdad. El paciente oncológico pasa por muchas otras fases que a veces en el hospital ni cuenta se dan, porque esas fases las pasa el paciente solo, en los pasillos, en las salas, a lo mejor en las aplicaciones de tratamiento o en su casa, cuando no sabe cómo resolver esa angustia que siente, o esa emoción, o ese desborde, o ese querer siempre estar fuerte para que la familia no lo vea débil, o ese sentirse siempre débil que la familia lo quiere ver fuerte. De tal suerte que ese papel lo tenemos todos los profesionales sanitarios en el momento y en el área que nos corresponde. La cuestión es que debemos remar para el mismo lado.
y no cada quien para el suyo. Y debemos de conocer más de estos enfoques donde nos podemos ayudar todos. Por eso es importante capacitarnos como médicos, como profesionales de la salud, para identificar problemas de adaptación tanto del paciente como de la familia a este tipo de enfermedades, para aliviar la carga y realmente trabajar en equipo y de manera transdisciplinar. Hay muchas organizaciones, independientemente de las instituciones de salud pública, hay muchas organizaciones y fundaciones que se encargan de manera privada de poder atender a estos pacientes, de ayudarles en su imagen, de alguna manera en activar esa creatividad, en mantener esa sonrisa, esa alegría, esos juegos, esas ganas de vivir que tienen tanto los pacientes infantiles como los pacientes adultos o como las pacientes que a lo mejor han perdido una parte de su cuerpo, pero han ganado muchos años más al lado de los suyos y de su calidad de vida y tener mucha más calidad de vida. De tal suerte que, bueno, pues la verdad es que yo espero que esta charla nos haya servido a todos para conocer un poco más acerca de estas ramas especializantes de la psicología. Y bueno, pues la psicología tiene mucho que ofrecer, es una rama joven que se abre paso y que como se acaban ustedes de dar cuenta, tiene mucho en común, mucho terreno en común, mucho que nosotros como médicos familiares conocemos desde tiempo atrás y que podemos trabajar juntos y nos podemos potencializar con un solo fin, mejorar la calidad de vida y sobre todo recuperar y mantener la salud de los pacientes oncológicos y nos podemos ayudar todos. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico de contacto y yo quedo muy atenta a todas sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias. No somos lo que nos pasa, nunca. Más bien somos lo que elegimos ser luego de lo que nos pasa. Muchas gracias.